No solo Delphi, episodio 20. Bienvenidos a nosolodelphi.com, el podcast, el programa donde hablamos, entre otras cosas, de Delphi. Mi nombre es Johnny Suárez, en programador Delphi y MVP de embarcadero en Colombia. Y al otro lado del charco tenemos a Emilio Pérez, consultor Delphi y también MVP de embarcadero en España. Hola Emilio, ¿qué tal estás? ¿Qué tal la semana? ¿Ya no llueve tanto por allá? Pues la verdad es que sí, hemos tenido un par de días sin lluvia, pero vuelve otra vez para estropear un poco la Semana Santa. Ya en el día de ayer ya empezaron a intentar salir los primeros pasos, ya hubo el primero que decidió no salir y así vamos a estar durante toda la semana hasta el domingo, pero no este domingo, sino el otro. Y así estamos en la Semana Santa por aquí, por el sur, ¿vale? Y bueno, te voy a contar un poco de la semana porque muchos lo habréis notado, pero Johnny está un poco regular de la voz y no hemos podido grabar antes por eso, por tema de voz. Entre Johnny y yo, pues no hemos podido durante estos días. Y bueno, estamos aquí haciendo el podcast de la semana pasada para que lo podáis tener, ¿vale? A ver si intentamos hacer dos una semana y nos ponemos al día, ¿verdad, Johnny? Sí, claro. Y bueno, quería aprovechar también para decir que en abril vamos a tener un evento sobre Machine Learning y Delphi. No sé si os acordáis o sabéis que todos los meses hacemos un evento online por videoconferencia. Lo hacemos normalmente por YouTube, pero a partir de la página de nosolodelphi.com, y allí tenemos una pestañita que se llama Alguna Pregunta, y en esa pestañita es donde ponemos ese vídeo en directo, ¿de acuerdo? Pues va a venir un experto sobre Machine Learning y Delphi y nos va a explicar un poquito qué podemos sacar con ello y demás. ¿Qué tiene de bueno? Pues que aquellas personas que estéis en directo pues podréis hacernos preguntas sobre ello y nuestro experto os responderá encantado. Bien, pues ¿a qué hora o qué día? Pues no lo sabemos todavía, no hemos cerrado todavía fecha, pero cualquier fecha que os venga bien, el horario que mejor os venga, por favor escribirnos, ponernos comentarios, porque nos va a ayudar a elegir qué hora es la mejor para todos, ¿vale? Y bueno, durante la semana pues ha sido también muy loca, porque en la empresa somos 6 personas y de las 6, 3 enfermos. Entonces, bueno, hemos tenido un overbooking enorme porque teníamos todo planificado para todos y nos hemos quedado a la mitad, ¿no? Entonces hemos tenido que terminar una consultoría de PostgreSQL, estamos haciendo un cambio de oficina porque estábamos dispersos en dos oficinas y nos vamos a poner todos en una. Hemos entregado un proyecto de FireMonkey, del cual hemos estado pinceladas durante estos días anteriores, que está Johnny encargándose de ello, de esa finalización. Y bueno, y yo estoy con todo el tema de prueba, con todo el tema de que esté todo perfecto y demás. Y también estamos finalizando un proyecto de Unigui que en un par de semanas tenemos que entregarlo. O sea, como puedes ver, Johnny, desbordadísimo durante esta semana previa a, digamos, ese descanso, entre comillas, que es la Semana Santa aquí en el sur. Entre Sevilla y Huelva, la Semana Santa es algo que son todos los días saliendo, todos los días viendo pasos, etcétera, etcétera. Y bueno, tú, Johnny, ¿qué tal tu semana? Intenta, a ver qué puedes decir. Muy bonito eso de salir y que hagan actividades allá en Huelva. Me parece muy chévere, muy bonito. Acá también hacen algunas actividades en Semana Santa. Por ejemplo, lo de Popayán. Hacen unas cosas muy bonitas también que vale la pena como ir a visitar. En cuanto a mi semana, pues sí, tosiendo mucho. Un poco enfermo, pero ya hoy estoy pues mejor. Por eso ya nos animamos pues a hablar. En cuanto a lo del trabajo, pues igual se entregó también lo de FireMonkey, lo que acabas de comentar, finalizando lo de Unigui. Pues qué interesante lo de Unigui, ¿no? La verdad es que estoy muy contento con Unigui. Sí, es bastante estable, uno puede hacer muchas cosas, sí hay que tener en cuenta como ciertas, cuando está uno haciendo la estructura de programación, Claro. pero pues normal, ¿no? Eso es normal. Y de resto muy estable, muy chévere, me ha parecido muy interesante. Y bueno, no sé, ahora sí vamos a la sección de noticias y eventos de la semana, ¿te parece? Venga, perfecto. Bueno,
Bueno, Emilio, ¿qué noticias tenemos esta semana? Bien, esta semana ha sido el lanzamiento de RAD Studio 10.2.3, ¿de acuerdo? Entonces, esta versión, la 3, se centra en varias áreas claves. La primera es que hay unas mejoras en los frameworks visuales principales, que incluyen un mejor soporte High DPI para VCL y también pues mejora en la calidad de FireMonkey. También hay nuevas capacidades para C++, incluido el soporte de línea de comando para CMake, refactorización para renombrar en C++. Y bueno, algunos se preguntan qué es eso de CMake. Bueno, CMake es una herramienta muy popular para la compilación de proyectos en C++. En RAD Studio 10.2.3 de Tokio proporciona soporte para construir proyectos CMake en la línea de comando utilizando los compiladores de RAD Studio. También esta versión admite específicamente el uso de características Ninja con CMake, por lo que permite compilaciones paralelas muy rápidas, y esto le permitirá construir fácilmente bibliotecas de terceros sin convertirlas a un proyecto de C++ Builder. CMake también admite que los compiladores mejorados por CLAN de RAD Studio, y para Win32 usa el nuevo compilador mejorado CLAN llamado BCC32X. El soporte de línea de comando de CMake se proporciona para Windows, Android e iOS. ¿Qué más tenemos en esta versión? Pues también hay un soporte expandido RAD Server para EJS para crear clientes web con Sencha EJS con un servidor RAD Server. Y por último también se incluye el soporte móvil en C++ Builder y en Delphi en la versión Edition, Professional Edition. Bueno, Johnny, ¿qué otras características han incluido? Que ya me he puesto ya aquí a decir un montón yo solo. Sí, sí, no, mira que eso que acabas de mencionar del soporte para móvil de la edición profesional, pues hace que, aunque no, el producto no es más barato, digamos, se paga creo que lo mismo, ¿cierto? De todas maneras, se enriquece más la edición profesional. Entonces, digamos, alguien que compró la edición profesional este año esperando tener solamente lo de Windows, pues ahora va a tener también FireMonkey en su edición profesional y no le van a cobrar más por eso. Entonces, pues es como muy interesante esa parte donde empiezan a enriquecer las ediciones. Incluso hay muchos proyectos de personas que solo tienen Delphi para Windows y pueden utilizar perfectamente la edición profesional y pues no tienen que comprar la Enterprise porque de pronto no les interesa pasar a RAD Server o mejorar pues su arquitectura todavía, sino que pueden hacerlo paulatinamente, ¿no? Y ahora pues ya le metieron también móvil, entonces es buenísimo. Bueno, por acá tenemos otras características bastante agradables, sobre todo para aquellos que carecen o más bien carecemos de las cualidades de un buen diseñador gráfico de interfaz visual, y es que en 10.2.3 incluyen una serie de nuevas plantillas de interfaz de usuario para FireMonkey. Están diseñadas para resaltar la capacidad de FireMonkey en dispositivos móviles. Estas plantillas muestran las mejores prácticas y ayudan a los nuevos usuarios a comenzar más rápido. Entonces, o sea, estas lo que pasa es que ya vienen hechas, unas muy bonitas, simplemente hay que bajarlas por Get comenzar a modificarlas. Estas plantillas son paradigmas de interfaz de usuario que los desarrolladores de aplicaciones móviles necesitamos aplicar al día de hoy, ¿no? Ya tenemos que pues apuntar a ese tipo de diseño. Otra cosa es que metieron en Interbase 2017, que es el que se instala con Delphi Tokyo, mejoras como tablas derivadas que son muy usadas en el SQL de hoy en día, monitoreo de todas las instancias de bases de datos que corren en un servidor, mejoraron el rendimiento de las vistas, incluyeron la posibilidad de especificar un tiempo en las transacciones. Eso era como muy usado en NoSQL, donde uno puede utilizar, por ejemplo, puede hacer decirle esta transacción muere dentro de 2 minutos y ya muere esa transacción automáticamente. Eso Y está muy bueno, bien. sí, muy interesante. Y bueno, varios cambios más al respecto, incluido aquel donde ya no necesitamos una licencia especial por separado para desarrollar pues en el develop, para poder empezar a desarrollar con RAD Server, haciendo que sea pues más sencillo iniciar en ese sentido, ¿no? Por experiencia, sé que, bueno, en clientes, por ejemplo, voy a dar de alta un cliente en una aplicación, ¿no? Le daban a insertar y empezaba a poner cosas. ¿Qué ocurría? Que el programador, cuando le daba a insertar, empezaba una transacción. Sé que no está muy bien programado eso, ¿no? Pero empezaba la transacción porque era directo, ¿no? Como era un momentillo, pues comienza la transacción y después hace el commit, ¿no? El post y el commit, ¿no? Pues la persona que lo estaba haciendo pues se iba a tomar café y dejaba aquello, que la transacción abierta.
¿me comprende? Sí. Ajá. Entonces, había momentos que otras personas querían hacer inserciones o cualquier cosa, ¿no? Y no podía porque estaba esa transacción cogiendo ese registro. Ah, claro, se bloqueaba. A ver, claro, había un interbloqueo y entonces nos llamaban, que no podemos trabajar, que no podemos trabajar. Y entonces teníamos que entrar a la consola, en este caso era Oracle, buscar la sesión que estaba haciendo el bloqueo y matarla, hacerle un kill. Y bueno, pues la verdad que me ha recordado mucho eso, las transacciones, que bueno, si pone, tienes un minuto para hacer esto, pues nada, tienes un minuto y si pasa el minuto, pues que te la cancele, haga un rollback. Te hubieras estado más rápido, ¿no? Y la verdad que está muy curioso eso del tiempo en transacciones. Y bueno, pues también tenemos más mejoras, no nuevas, sino de las que ya traía en la versión anterior, como la licencia SAI de Reserve, incluida para aquellos que tienen licencia Enterprise, mejoras en el Darden, en el Quick Edit para FireMonkey, y bueno, también mejoras que no son menos importantes, pero ya la mencionaremos un poquito más adelante, que tenemos un poquito ya colapsado de mejoras de esta versión, ¿vale? Ajá. Y bueno, también los propios arreglos, los propios fixes de cada lanzamiento. Y la lista completa de todo lo que hemos dicho se va a encontrar dentro de un enlace que vamos a poner dentro de nuestro podcast en nosolodelphi.com barra 20, pues lo tendréis. Bueno, como nota adicional, recordar que además se han actualizado algunas bibliotecas de Java para Android, como por ejemplo los mapas, los AddMove, bueno, varias más, las que siempre encontramos en la sección Library allí de Android. Probablemente cuando alguien vaya a actualizar una aplicación que venía, digamos, en Tokio 10.2.2 y la vaya a actualizar a 10.2.3, se puede encontrar con un error que le va a salir en Android, que le puede decir expected 43 23 000 bot not found 70 95 000, ¿cierto? Entonces eso puede salir cuando vayan a ejecutar la aplicación, o sucede que de pronto la abran y ¡pum! Se le cierra. Entonces cuando empiecen a depurar a ver qué pasó, le sale ese error. Esto se debe a que el archivo de manifiesto de nuestro proyecto aún tiene la configuración anterior. La solución para arreglar esto pues la pusieron muy simple. Solo tenemos que ir a la sección Libraries, que es donde están las librerías de Java, de donde nos aparece el SDK, y al lado derecho del IDE, y hacer clic contrario sobre la carpeta Libraries. Yo le llamo clic contrario al clic derecho, que le dicen muchos. Ajá, y seleccionar la opción Reverse System Files to Default y volver pues a compilar, y ya, eso es todo lo que hay que hacer. La verdad que está bien saberlo, ¿verdad? Porque es algo que sale y no sabemos por dónde buscar ni siquiera. ¿Esto cómo se arregla? Otra vez un fallo, no sé qué, no sé cuánto, ¿me comprende? Hay que ver la porquería de versión nueva que vienen con fallos, y la verdad es que no es que venga con fallos, es que tenemos un fichero que dice otra cosa sobre lo que debería de tener, ¿no? Porque es de una versión anterior, ha mejorado y bueno, tenemos que saber eso, ¿no? Entonces, pues muy chulo, y también me encantan los nuevos IDE que trae para Android, los nuevos vistas que has comentado arriba, porque la verdad es que ahora mismo todo el desarrollo web, todas las demos que se ven y demás, tienen ese tipo de vistas, ¿de acuerdo? Entonces ya no lo dan hecho, porque antes tenías que hacerlo tú mismo y bueno, que te quedaba un poquito mejor, un poquito peor, pero era muy manual, y la verdad es que descargarla y tenerla ya ahí y cambiarle nada más los colores y 4 cosas, pues la verdad que queda muy bien. Y eso junto con las demos que tienen de proyectos completos, con RAS Server y con Angular también tienen algo y demás, pues la verdad que es un valor añadido muy, muy importante para poder empezar a entender cómo debemos de programar para FireMonkey, para RAS Server, etcétera. Sí, ahí siguen como el estándar que no es estándar, pero es como un estándar no estandarizado formalmente, cómo deben ser las aplicaciones móviles hoy en día según pues los diseñadores gráficos, que son los que saben del tema, ¿no? Bueno, Google ya dio unas pinceladas de cómo debían de ser, y bueno, mucha gente está intentando seguir más o menos esas pinceladas. Así es. Bueno, y vamos entonces a la sección tema de la semana. Muy bien, Johnny. Esta semana vamos a hablar de SQL o SQL, ¿no? Viene de Structured Query Language y es un lenguaje específico del dominio que da acceso a un sistema gestor de base de datos relacional. ¿Qué quiere decir esto? Pues que con este lenguaje podemos interactuar, ¿vale? Crear operaciones con estos sistemas gestores. ¿Qué es un sistema gestor? Pues nada, ya lo sabéis perfectamente. Interbase, Firebird, Oracle, MySQL, SQL Server, todos ellos son sistemas gestores de base de datos. Una de
las características que tiene este lenguaje SQL, pues es el manejo del álgebra y del cálculo relacional, que nos va a permitir ejecutar consultas con el fin de recuperar de forma sencilla información de la base de datos, así como poder hacer cambios en esto. Bien, pues ahora vamos a ver algo de historia sobre SQL, que bueno, muchos os recordarán a épocas anteriores, como puede ser la universidad y demás, pero bueno, siempre tenemos que saber un poquito nuestros orígenes para saber el presente, ¿no? Así pues, el origen de SQL, que está pues ligado a la base de datos, pues lo tenemos desde el año 1970. Muchos pensarán que son muchos años, ¿vale? Si hacemos un cálculo así por encima, pues son 48 años, creo que son. Medio siglo casi. Medio siglo, casi. Pero realmente es muy poco si lo comparamos con la historia humana entera, de todo. Cuando se descubrió la rueda, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Es algo, digamos, muy reciente en el mundo. Y bueno, en 1970 fue un equipo, sobre todo COD, que va a proponer el modelo relacional. Y asociado a este sublenguaje de acceso a datos basado en un cálculo de predicados. Basándose en esta idea, pues los laboratorios de IBM definieron el lenguaje SQL. Y en este caso era un lenguaje de consulta estructurado en inglés. Más tarde, como fue ampliamente aceptado, pues se implementó para un sistema gestor de base de datos experimental llamado System-R, desarrollado en 1977, también por IBM. Pero bueno, fue realmente Oracle quien lo introdujo por primera vez en 1979 en un producto comercial. Pensaba que ese System-R no era comercial, sino era más bien un experimento. También en la universidad se estaba un movimiento, ¿vale? Que lo intentaron llevar hacia esa parte comercial y bueno, al final de manera comercial comenzó ahí. Y después de manera no comercial pues salió con una versión de un Postgres, ¿vale? O mejor dicho Ingress, que fue antes también por esa época. Y bueno, luego de ser utilizado por varios sistemas de base de datos, fue estandarizado en el 86 por el ANSI, dando lugar a esa primera versión estándar que posteriormente ha ido pasando a diferentes versiones, SQL2, SQL3, etcétera, y se llamó SQL86 o SQL1 en esa versión. Bueno, pues al año siguiente el estándar también fue adoptado por la ISO. No sé si sabéis, pero la ISO también es otro formato de estandarización. Al día de hoy hay ciertas variaciones y usos que se le dan a SQL. Está tomando mucha fuerza entre muchas aplicaciones grandes, por ejemplo, utilizar SQL para transacciones persistentes o donde se necesitan datos muy precisos como por ejemplo datos de ventas, balances contables, pero para eso pues se utiliza SQL. Pero como hoy en día existe también NoSQL, que es un tema que podemos tocar en otro episodio más adelante, entonces ahí guardan en NoSQL información más informar, por decirlo pues de alguna manera, como por ejemplo los estados de un perfil, las coordenadas de un lugar o los comentarios de un foro o ese tipo de cosas. Entonces hoy en día están haciendo como muchos híbridos esas grandes aplicaciones que hacen SQL por un lado y NoSQL por otro lado. Estos datos perfectamente los vemos hoy en día en aplicaciones de muchos volúmenes de información, como por ejemplo Twitter o Facebook, por ejemplo. De hecho, Facebook hizo su propio NoSQL y Twitter antes usaba MySQL, que es para que utiliza SQL, y se pasaron a un NoSQL también. Pero internamente en sus programas, me imagino que financieros, qué sé yo, utilizarán SQL, me imagino, ¿no? Claro, SQL no puede morir por esta nueva moda, porque al final es como tener un destornillador de estrella y uno de pala. Es decir, los dos, cada uno sirve para una cosa, ¿vale? Y no pueden desaparecer, uno no va a hacer desaparecer al otro, por mucho que quieran, ¿no? Piensa que llevamos, lo que he dicho, 48 años con el mundo SQL, que ha avanzado muchísimo. Al otro todavía le queda mucho por avanzar, ¿vale? Y bueno, vamos a hablar un poquito de SQL, que es el tema, ya hablaremos de NoSQL más adelante, y que me gustaría decir que por dentro tiene varios sublenguajes, ¿vale? Se divide en varios. Uno de ellos se llama DML, que es lenguaje de manipulación de datos. Otro se llama DDL, que se llama lenguaje de definición de datos. Y después hay otro que se queda un poco atrás porque no le echamos mucha cuenta, que se llama DCL, lenguaje de control de datos, ¿vale? Bueno, el primero, ¿para qué sirve el DML? Pues para hacer una inserción, una actualización, ¿vale? Para manipular la información que tenemos dentro de los objetos, de las relaciones, ¿vale? Quiero insertar, quiero hacer un select para verlo, etcétera, etcétera. Pero claro, tenemos que tener esas relaciones. ¿Cómo las creamos? Pues eso sería con el DDL, con la definición de datos. Creamos una tabla, creamos una vista, creamos un usuario, ¿vale? Pues diferentes, digamos, relaciones, objetos
objetos, según el tipo de base de datos SQL, como queramos llamarlo, ¿no? Y DCL sería para dar permisos o no. Por ejemplo, quiero dar permiso para que puedas hacer lectura sobre esta tabla, o quiero quitarle permiso de escritura sobre esta tabla, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pues la verdad que estoy muy contento porque hablemos de SQL, y aprovecho para decirte, Johnny, que en el otro podcast que te estoy haciendo la competencia, ¿no? En emiliopm.com, Ajá. en el mío personal, hemos hablado un poquito también sobre SQL, porque bueno, son los básicos, porque en mi podcast se llama Aprende a programar, ¿vale? Estoy haciendo spoiler sobre él, ahora que estamos finalizando esto de SQL, y he hablado sobre certificaciones que existen en la base de datos MySQL. Entonces os invito que si queréis conocer algo sobre las certificaciones, pues vayáis a emiliopm.com y lo escuchéis allí, que la verdad que es muy interesante, y además en el mes de abril quiero montar algo grande. Antes de despedirnos, Johnny, me gustaría también hacer otra pregunta más a la audiencia. Perdonad, pero os voy a pedir muchas respuestas, mucho feedback en esta semana, porque bueno, se ha mezclado dos y tengo muchas cosas por contar, ¿no? Y no me acordaba de haberlo dicho antes. El feedback es el siguiente. En ocasiones me encuentro, ¿vale? Que necesito que alguien me haga un pequeño encargo en Delphi, ¿vale? Puedo llamarlo Delphi o puedo llamarle otra tecnología, ¿vale? Existen diferentes sitios, por ejemplo, foro de Club Delphi, etcétera, ¿vale? Donde la gente puede poner, pues, necesito ayuda con esto, o yo me quiero trabajar con esto, ¿vale? Pero no hay un sitio donde, por ejemplo, necesito que alguien me explique durante 1 hora o 2 horas algo sobre PyMonkey, o que estoy atascado en esto. Digamos que lo que digo son pequeños encargos de 1, 2 horas, 5 horas, 10 horas como mucho, que tarda más tiempo en buscar Club Delphi que te respondan, etcétera, etcétera, que ponerlo en esta página de nosolodelphi.com, ¿vale? Entonces quiero hacer una llamada de audiencia si os parecería interesante que pusiéramos una sección de encargos para que aquellas personas que están registradas puedan recibir en su correo el encargo en el mismo momento en el que lo validamos, ¿vale? Porque también vamos a tener un trabajo ahí atrás, que va a ser validar los encargos o no, ¿vale? Para que no llegue cualquier cosa ni cualquier persona pidiendo cualquier cosa, ¿vale? Sino que sean encargos que tengan un poco de calidad. Entonces, bueno, no sé qué opinas, Johnny, porque con esto yo ya termino de hacer la pregunta a la audiencia, ¿vale? Entonces te dejo todo a ti. No, pues está muy bueno, me parece muy interesante. No me habías comentado. No, porque se me ha ocurrido ahora. Sí, no, está buenísimo la sección porque pues podemos interactuar más con la comunidad, ¿no? Está haciendo falta más interacción. Creo que esta es una buena idea. Claro que sí. Me acuerdo mucho lo que me mostraste del grupo de Facebook. Yo no tengo Facebook, pero me mostraste en el grupo de Facebook que habían comprado el libro que habíamos recomendado acá, y pues eso me puso muy contento, ¿no? Creo que fue Freddy. La verdad es que estamos muy contentos porque está teniendo mucha repercusión. Por ejemplo, en iVoox, que es una plataforma para escuchar desde tu móvil este podcast, hay 27 suscriptores, ¿de acuerdo? Que no es poco. Ya. ¿Vale? 27 personas que le han dado a suscribirse en ese sistema, que no suele ser muy conocido entre la comunidad Delphi. El podcast es algo muy novedoso, donde estamos nosotros sacándolo. Por decir más números, lo que en total, en la estadística nos dicen que hemos tenido más de 2.000, cerca de 3.000 escuchas, ¿de acuerdo? Teniendo una media por mes de unas 650 personas. En iTunes, en la herramienta podcast que viene con los iOS, con los móviles iPhone, también hay no, te lo voy a decir ahora mismo en directo, ¿vale? Voy a ver las estadísticas. Entonces, tenemos, espérate que mi internet va como va, entonces no va más rápido. Bien, pues mira, ya lo tengo aquí. Pues 14 dispositivos, o sea, 14 personas lo tienen puesto en su móvil, ¿vale? Entonces, la verdad que súper contento, porque si vamos sumando, pues aquí hay más de 50 personas escuchándonos en los dispositivos, ¿vale? Más los que nos escuchan en la web, que también son unos cuantos. Ahí sí, ahí son la mayoría, ¿no? Por la web. Sí, porque tenemos también mucho movimiento, y también en YouTube, también tenemos en cada uno de los vídeos, también hay mucho movimiento. Entonces, la verdad que estoy muy contento con estos datos, que bueno, que al final puede ser que todas esas personas que nos están
escuchando, pues le pueda venir bien esos encargos, pequeños encargos que comento, ¿vale? Porque es lo que te he comentado, a ti te gusta mucho ver en funcionamiento Unigui, pues imagínate que alguien quiere que le enseñe durante 2 horas Unigui, ¿vale? Pues eso es un encargo. O alguien está atascado en un proyecto de FireMonkey y quieres que tú le eches una mano durante 2 horas o 1 hora, eso es un encargo, ¿me entiendes? Entonces, de igual que nosotros tenemos esas necesidades, pues yo creo que muchos más compañeros van a tener esa necesidad. Lo que sí es cierto que tenemos que intentar que sea todo lo más legal posible. No queremos fomentar lo ilegal, ¿no? Entonces, bueno, que sea de manera que se pueda hacer, ¿vale? Listo, no, pues me gusta mucho. Vale, yo me apunto ahí. Y bueno, ya nos despedimos de nuestro 20º podcast. Esperamos que les haya gustado. Y ya saben, pongan valoración 5 estrellas en iTunes, recomendaciones en iVoox y en YouTube, que hacen que este podcast pueda llegar a más gente y cada día seamos más. Muchas gracias por escucharnos y hasta la semana que viene.